el diodo. Bueno, en este caso voy a presentarles un ejercicio de diodos en paralelo. Dice, determina el voltaje de salida de la corriente 1, y la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2 para la configuración de diodos en paralelo de la figura. Entonces, como se tiene una corriente que circula por los diodos y ésta se divide, estos se van a polarizar directamente, haciendo que se transformen en su forma equivalente, la cual es una fuente de 0.7 voltios, que es lo que tiene como voltaje umbral un diodo rectificador normal. Entonces, como el voltaje de los elementos se encuentra en el paralelo es el mismo, el voltaje de salida va a ser de 0.7 voltios. Para determinar la corriente I1, vamos a tener que relacionar el voltaje de la resistencia sobre el valor de esa resistencia. Analizando ese nodo se tiene que la fuente menos el voltaje en el diodo sobre la resistencia va a ser igual a 28.18 mA. Como la corriente se divide en la conexión en paralelo y considerando que estos diodos tienen características similares, la corriente que pasa por cada uno sería la mitad, que sería en este caso 14.09 mA. Entonces, la razón por la cual los diodos se colocan en paralelo se debe a la capacidad de la corriente que puedan soportar los mismos. Si estos pueden soportar 20 miliamperios, una corriente de 28, como la que nos salió, podría dañarlos. Es por esto que al colocar dos en paralelo, se limita la corriente a un valor más seguro, pero con el mismo voltaje para que estos diodos no sufran ningún daño en el circuito. Para el ejercicio de diodos en serie, tenemos el siguiente enunciado. Determinar las corrientes I1, I2 e I de diodo 2, como se muestra en la figura. Los diodos D1 y D2 se polarizan directamente por el sentido de las corrientes I1 e I de diodo 2 respectivamente, haciendo que estos se transformen en su forma equivalente. Esta vendría a ser una fuente de voltaje, como vemos en el circuito ya redibujado. Se reemplazan los diodos y se colocan fuentes de voltaje. En este caso serán de 0.7 voltios, ya que son diodos de silicio y nos entregan ese voltaje cuando se polarizan directamente. Para encontrar I2 utilizamos el voltaje de diodo sobre R1, ya que R1 se encuentra en paralelo con la fuente de 0.7 del voltaje del diodo 2, y esto nos da como resultado 0.212 mA. Para determinar el valor de I1, realizamos leyes de voltajes de Kirchhoff para encontrar el voltaje en R2. Mediante esto, obtenemos como resultado 18.6. Y para calcular I1, realizamos con el voltaje encontrado sobre R2, que nos da como resultado 3.32 mA. Finalmente, para encontrar I de diodo 2, realizamos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, lo que nos da como resultado I de diodo 2 igual a I1 menos I2. Y a su vez, reemplazando los valores anteriormente encontrados, nos va a dar un igual a 3.11 mA.